Y hoy llegamos al día 34 de 150 respondiendo a preguntas para mejorar nuestra comunicación como pareja. Y hoy toca la categoría de color gris que pertenece al pasado. ¿Qué libro ha tenido el mayor impacto en tu vida? Hay un libro que cambió mi vida. Yo igual tú esa historia ya tú te lo sabes, igual te la recuerdo. Sino también pues se las comparto a ustedes, porque bueno, es algo obviamente bastante personal. Y cuando yo empecé a leer, me fui por lecturas fáciles, de motivación, de todas estas cosas de historia, y conocí a Coelho. Y hubo uno de los tantos libros que yo leí de él que me marcó mucho, y es el de Verónica decide morir. Siento yo que este libro me hizo reflexionar tanto sobre la vida, sobre cómo de repente pues la vida va pasando y cómo si uno no se da cuenta dejas de hacer o de vivir cosas o experiencias, y cómo el tema de la frustración también puede estar presente en una persona pues por no haberse atrevido a pues hacer o vivir lo que de repente quiso o pudo haber hecho, ¿no? Por miedo a o por cualquiera que sea la razón. Y yo creo que el momento en el que yo leí ese libro para mí fue bastante significativo, porque yo estaba en una etapa de mi vida donde yo estaba como en una especie de transición. Yo estaba saliendo de mi bachillerato y pensando en qué voy a hacer con mi futuro, cuál va a ser la carrera que yo voy a escoger, qué voy a hacer. O sea, andaba como toda esa etapa que yo siento que pues muchos pasamos, ¿no? Y el libro viene en el momento pues preciso, ¿no? En el que tenía que ser, y yo dije, no, pues yo voy a arriesgarme a conectar por algo que a mí me movía el corazón y tenía como pendiente o presente en mí por mucho tiempo, y era conectar con el tema de la interpretación, de la actuación y con todo este tema artístico. Y yo dije, no, pues yo voy a arriesgarme, porque ese libro a mí me hizo pensar en que quizás yo podía llegar a una etapa de mi vida ya cuando esté más adulto, y que yo pues algún día me preguntara, ¿y si yo hubiese hecho tal cosa? O sea, que yo llegara como esa especie de arrepentimiento o de repente cuestionarme por algo que yo no hice. Entonces creo que tuve mucho miedo de eso, y por eso creo que ese libro influyó bastante en mí, porque siento que yo era un antes y fui un después luego de conectar con lo que ese libro dejó para mí. Y obviamente pues empecé a hacer mucho más las cosas que me conectaban, a ser mucho más fiel a lo que yo sentía. Y eso no quería decir que yo no tenía miedo, obviamente sí, porque yo siento que todos tenemos miedo hacia lo desconocido, hacia pues a cualquier cosa, hacia el que dirán o hacia el que va a pasar, porque pues creo que igual el tema de ser gay no simplemente ha sido un punto en mi vida que me ha hecho reflexionar o pensar o quizás cuestionarme un poco sobre, bueno, siento que en este punto de mi vida no, pero creo que en algún momento sí me hizo como quizás cuestionar quién era yo, si era lo más correcto, no sentirme parte, sentirme juzgado, rechazado. Siento que con el tema del ser artista, del ser actor, también he vivido y viví más antes, no tanto ahora, algo parecido a eso, ¿no? El rechazo, porque siempre he creído y he escuchado que, bueno, digo que he creído porque pues es como lo que nos han sembrado, ¿no? Tal vez también como sociedad o como familia o los entornos en los que yo estuve, también como que vi esas cosas que alimentaron un poco mi miedo al decidir ser intérprete o artista, porque está esa cosa de, pero ¿y de qué vas a vivir? Que los artistas siempre andan pelando bola, que la necesidad no sé qué más, entonces te llenan de miedos, así como de repente pasan con muchas otras cosas. Entonces creo que al momento de pues yo tomar esa decisión fue algo bastante drástico, porque yo decía, tengo miedo a no vivir también, a no hacer quien yo soy, a lo que yo quiero hacer. Pero igual también sí existe un poco esa barrera, el miedo quizás al que dirán, al que va a pasar. ¿Será que verdaderamente, pues no sé, no voy a tener cómo sustentarme? Quizás no, pues no voy a poder vivir de eso. Y bueno, uno no vive plenamente de eso, pero pues yo siento que con el paso del tiempo uno va entendiendo muchas cosas. Y hoy por hoy, en este momento, puedo decir que pues que no ha habido una mejor decisión, y que ese libro apareció cuando tenía que aparecer. Y agradezco a la vida, a Dios, a cualquier cosa o energía que haya pues influido para que eso pasara, porque pues me permitió que yo hoy por hoy
pues sea mucho más fiel a quien yo soy, y eso a mí me hace feliz, indistintamente de lo que la gente piense, de lo que pueden llegar a pensar sobre mí. Yo soy muy feliz de mis decisiones sexuales, familiares, laborales, espirituales, en todos los sentidos, porque siento que a diario trabajo en eso. Y creo que pues si en este punto de mi vida yo llegara a cuestionarme sobre algunas cosas que yo haya hecho o no haya hecho, creo que no me afectarían tanto o no me conectarían tanto con ese miedo que quizás tuve en ese momento cuando pues leí ese libro. Entonces por ese lado siento que tengo mucha tranquilidad, mucha paz, y creo que se lo debo de alguna manera a la reflexión que el universo y la vida me entregó en ese momento a través de ese libro de Paulo Coelho. Siento que el libro que a mí me gustó fue el de Código Da Vinci. Siento que cuando yo lo leí, lo que primero me hizo sentir es que viajaba con ese libro. Sentía que estaba como en los museos y toda esta historia se desarrollaba como a través del arte y como a través de su pintura. Él mostraba pequeños detalles sobre la historia de Jesús y el cuestionamiento pues sobre la religión y todo esto. Entonces fue un libro que mezclaba varias cosas que en cierto modo yo estaba viviendo, que era el tema de la religión y lo del arte. Entonces un libro que pues me permitía sentir eso y también pues como cuestionarme un poco sobre lo que significa la religión y lo que influye pues el dominio de esa misma hacia nosotros, pues hacia nosotros como personas. Y siento que me gustó por ese hecho y porque pues sentía que cuando leía pues me imaginaba esos lugares. Y algo muy cómico que me pasó, que yo primero lo leí y después al tiempo fue que sacaron la película. Y cuando yo vi la película, de verdad, como yo me imaginaba las cosas, yo las veía en la película y me gustó mucho cómo mi mente o mi creatividad se imaginaba esas cosas sin que yo las haya visto, pues porque había muchas cosas que yo no sabía cómo era el Museo del Louvre y varias cosas que ahorita no recuerdo bien, pero varias cosas que cuando las leía las sentía y cuando vi la película era como si mi imaginación estaba plasmada ahí en esa imagen. Entonces fue algo que me gustó. ¿Y ustedes tienen algún libro que haya tenido algún impacto en sus vidas?